Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las dos últimas guías que vimos la parte teórica, pero entonces nos falta ver la parte explicativa. Bueno, hablamos de la teoría sintética de la evolución, que es el mismo neodarwinismo. Para hablar de esa teoría, tuvimos que haber estudiado un poco acerca de las teorías acerca del origen de las especies, como el fijismo, el catastrofismo, que ya las habíamos visto en grados anteriores, pero que las recordamos en la guía pasada. La teoría sintética de la evolución es una ciencia que fusiona el darwinismo clásico con la genética moderna. Entonces, el darwinismo que nos expresa o su base teórica es la que es la selección natural que se puede presentar en la naturaleza de las diferentes especies. La ley del más apto, mal llamada la ley del más fuerte, la ley del más apto, es decir, del que mejor se puede adaptar al lugar o a su entorno donde se desarrolla. La genética moderna, todas las bases genéticas que nos deja Gregorio Mendel, ¿cierto? En sus leyes y además de eso sus excepciones. Ahora bien, la teoría sintética entonces nos está indicando que las mutaciones y la selección natural son como los procesos que hacen que en una especie se pueda producir la evolución, ¿correcto? Recordemos que una mutación es un cambio a nivel del material genético de una especie y que en ocasiones nos van a formar ¿qué? Síndromes o enfermedades, pero en otras son sinónimos de evolución, ya que nos están diciendo que hay cambio en el material genético y al haber cambio en el material genético se va a reflejar en sus características fenotípicas. Esta teoría fue expuesta por Simpson, por Mayr, Huxley, Fischer, Dovazaki, entre otros, porque hay muchos más científicos que se sumaron también a esta teoría, pero ellos vendrían siendo como los más importantes. Ahora bien, de la teoría sintética saltamos a la genética de poblaciones, debido a que para poder estudiar las mutaciones tenemos que estudiarlas desde la parte poblacional. Una población, ¿qué es? Una población simplemente es una agrupación de individuos que tienen características similares y que en potencia se pueden cruzar y pueden producir una descendencia y esta descendencia es fértil, ¿correcto? Por eso hablamos de genética de poblaciones para decir que es una rama de la genética que describe la variación y la distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos. Es decir, que se va a meter en toda la parte de genes o de la genética de un organismo para poder explicar cómo han ocurrido diferentes cambios genéticos a través de la historia de esa población. Si hablamos de la población humana, por ejemplo, decimos que cada uno de nosotros en nuestras células estamos formados por 46 cromosomas. 23 pares que llamamos pares homólogos. ¿Por qué se llaman pares homólogos? Porque tienen genes en sus cromosomas y estos genes van a ocupar un lugar que se determina o se llama locus. Este lugar va a ser igual y esto va a hacer que se expresen diferentes rasgos fenotípicos, ¿correcto? Cuando un gen le puede brindar alternativas a ese rasgo genotípico o fenotípico, lo vamos a llamar gen alelo. Por ejemplo, color de los ojos. Pueden ser verdes, cafés, negros, y en ese orden de ideas estamos diciendo que estamos hablando de genes que son alelos. Recordemos que los genes me van a formar el genotipo y los genes son los encargados de que se expresen las características o rasgos fenotípicos. Por ejemplo, seguimos con el ser humano. Rasgos fenotípicos como cuáles, como el color de ojo, como la tonalidad de la piel, como la estatura, ¿cierto? Cuando reunimos todas las características fenotípicas que se pueden presentar en una población, ¿cierto? Por ejemplo, tonalidad de piel, que unos tengan tonalidad de piel blanca, que otros tengan tonalidad de piel negra, ¿se debe a qué? Se debe también a que a diferentes rasgos de selección natural. Por ejemplo, si nos vamos a la costa, encontramos una tonalidad de piel morena. Esto se debe a que la cantidad de melanina es mayor y esto hace que puedan soportar rayos del sol con mayor factibilidad. Entonces estamos hablando de que si juntamos todos los caracteres fenotípicos que se pueden presentar en una población, ¿cierto? A todo eso yo lo voy a llamar acervo genético. En otras palabras, también se conoce como la posa genética. La posa genética es como, si lo quisiéramos ejemplificar, como una vasijita donde podemos meter todos los rasgos fenotípicos de una población. Y esto nos permite estudiarlos para mirar cómo han sido sus cambios evolutivos a través del tiempo. Ahora bien, en nuestra guía tenemos como un ejemplo de polillas, ¿cierto? Ahí nos hablan de las polillas moteadas. Estas polillas son un ejemplo de las polillas de Manchester.
donde nos dicen que se presentan dos acervos genéticos, es decir, que allí solamente encontramos dos colores de polillas, unas negras y otras blancas. Las blancas predominaron en el momento en el que no había revolución industrial, debido a que la naturaleza estaba totalmente sana. Empezó la revolución industrial y toda la naturaleza empezó a fundirse ¿de qué? Del polvo, de toda la contaminación que salía de las empresas, y esto hizo que los árboles quedaran de un color oscuro, la naturaleza se fuera volviendo más oscura, y ahí pues, ¿qué prevaleció? El acervo genético para el color de las polillas moteadas negro. En este caso estamos diciendo que la selección natural y las mutaciones son las responsables de la evolución. Las especies evolucionan dependiendo de las condiciones que se presenten en el ambiente. Si las condiciones son favorables, en este caso, para que la polilla tenga un color en su piel blanco o en sus alas blanca, pues entonces van a predominar las polillas blancas. Si va a predominar el color negro en el entorno, pues entonces va a predominar el color negro en las polillas. De la misma manera pasa en las demás especies. Dependiendo del entorno donde se encuentren las especies, pues se van a presentar diferentes rasgos fenotípicos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí viene un poco acerca de la explicación, acerca de la teoría sintética y de la genética de poblaciones. Vamos a hacer una reunión más adelante para que ustedes me puedan preguntar las dudas que tienen acerca de este tema. Nos vemos.